filosofía del centro parte del nombre. ¿Qué? Mucha gente dice trabajadores en cooperativa. Y no es verdad. Es trabajadores en comunidad. Y el sentido último de aquel grupo de personas es la comunidad. Yo siempre insisto en que el punto primero de los estatutos de la cooperativa de trabajadores define que Trabenco es una comunidad de personas cuyo objetivo es convertirse en una comunidad de personas solidarias y felices. Pensad que estamos hablando de una cooperativa de viviendas. O sea, las cooperativas de vivienda en toda tierra de garbanzos se hacen para construir viviendas al mejor precio posible. Pues por encima de ese objetivo, el de estas personas, como primer punto de los estatutos, es el de formar una comunidad de personas solidarias y felices. Y si leéis los testimonios de aquella época, de aquel momento, os daréis cuenta de que esto es una cooperativa, todo de trabajadores, que vivían fundamentalmente de la parte de Valleca, gente de los barrios de trabajadores. Entonces, claro, en aquella época, aquí se encuentran con la necesidad de que esto prácticamente es un escampado. Aquí no hay más que campo, están las torres, está todo, y entonces la necesidad de tener una escuela para los críos. Aquí no había ningún colegio aquí. Entonces, Entonces la única alternativa que encuentran pues es ponerse en contacto con profesores jóvenes, con inquietudes, con ganas de trabajar y con un planteamiento nuevo de educación, y entonces pues se pone en contacto y prácticamente se forma una cooperativa. En estos locales que vemos ahí, que se dan en las esquinas de las torres, sí, ahí es donde estaban vacíos y se forman las aulas. Y entonces por la lucha fundamental del conjunto de la población se va consiguiendo. Entonces a cubrir esa fase, que no me acuerdo si sería por los 80, por ahí, total, que entonces ya se queda de acuerdo en que lo que se pretende es que haya un colegio público, un colegio que sea pagado por el Estado, como es lógico para eso entonces. Y entonces ya se consigue con el Ministerio la edificación del colegio actual, y ya posteriormente se empieza a trabajar. Entonces en aquella época también era una época también todavía conflictiva, no me acuerdo exactamente si estaba Franco muerto a un poco de morirse, pero bueno, en esa época. Entonces, claro, pero ahí hay una situación totalmente, desde el principio el colegio es totalmente distinto, porque se empiezan a plantear el tema de, no me acuerdo ahora cómo es, de los niños adaptados, que no, ¿cómo se llamaba eso? No me acuerdo ahora. En aquel entonces la educación especial, niño de educación especial. Una educación, integración. La integración, Trabenco es el primer colegio que lo asume. Lo asume y empiezan a venir niños con defectos, y se va asumiendo perfectamente. En una época se consigue que el Ministerio también traiga algunos profesores de apoyo para sufrir esa mayor dedicación que se tiene que realizar, y vamos y se consigue. Y a través del tiempo, pues bueno, pues ha habido indudablemente transformaciones. Hubo una época muy mala que consiguió el Ministerio, dio como una especie de golpe de Estado y consiguió un grupo de profesores que estaban de acuerdo en esa transcripción de la enseñanza a lo que ellos querían, por la presión de los padres y demás, todavía se consiguió recuperar el equipo con el nuevo planteamiento de educación progresista y de calidad y de entrega, tanto por parte de los profesores como el alumnado, como los padres, porque es un conjunto de las tres patas: profesores, alumnos y padres, si no, no funciona. Entonces, y en esa perspectiva prácticamente el colegio ha ido funcionando hasta hoy. Y el tema del teatro, los niños, las asambleas, o sea que se educa dentro de una perspectiva de libertad de los niños, y que sean ellos los que realmente se desarrollen dentro de ese contexto.
Y Trabenco, a partir de todo que es una lucha indiscutiblemente de izquierdas y de lucha contra la privatización y todo eso, pero se puede decir que simplemente tampoco se le puede acusar a Trabenco nunca de haber hecho proselitismo, claro. O sea, nosotros las manifestaciones las hemos hecho siempre para pedir nuestros derechos, pero hemos procurado que no haya insignia de partidaridad precisamente para que eso es una cosa de la educación, aunque cada uno tengamos nuestras ideas, sí, sí, que las tenemos. La directiva de la cooperativa era trabajadora porque trabajaba, pero eran gente de una altísima formación. Luego sabía lo que estaba haciendo. Algunos de ellos habían pasado buena parte de su vida en el extranjero, viendo diferentes experiencias en diversas partes de Europa. Tenían las ideas muy claras, muy cercana a personas con mucha entidad en cuestiones relacionadas con movimientos sociales y culturales de la época. Fernando Arena es un colaborador directo de Padre Llanos. Desde el movimiento de renovación pedagógica que empieza a forjarse en Europa a partir de la escuela nueva, pero no tanto aquellos autores clásicos que todos estudiamos en la carrera, Dewey o Montessori o de Crowley. Esto ya era muy antiguo, esto estaba muy pasado. ¿Quién se acuerda ahora de Pestalozzi? Por favor, si ese... No, se hacía una lectura más de tipo Freinet. Era un poco un buen inspirador de la filosofía y de la práctica de Trabenco. Freinet, Tonucci, Makarenko. Pablo Freire. Freire, claro. Soy papá de este cole desde el año 1999, o sea, desde el siglo pasado ya. Porque tengo hijos mayores, tengo una hija que ahora mismo tiene 18 años, que está estudiando en la universidad y que empezó a estudiar aquí en este cole cuando tenía 4 años. Empezó en el pabellón de infantil, hace ya 14, 15 años ya, 14 años. En aquel momento elegimos este cole porque teníamos una preocupación por cuál podía ser la educación de nuestra hija mayor en aquel momento, y estuvimos mirando los proyectos educativos de algunos colegios de aquí de Leganés que nos correspondían. En aquel momento había zona de escolarización, entonces nos correspondían los colegios de esta zona. Estuvimos mirando estuvimos mirando el Andrés Segovia, que también nos habían comentado que tenía un proyecto educativo un tanto especial. Estuvimos mirando el Miguel Delibes, estuvimos mirando algunos colegios para que nos contaran cuál era el proyecto educativo que nos ofrecían. En aquel momento el cole estaba pasando por una situación un tanto crítica, porque aunque el proyecto... Yo sé que vais a hablar de innovación, este proyecto tiene 40 años, bueno, 42 casi ya. Entonces, hablar de innovación cuando uno tiene 40 años y cuando la base educativa pues viene prácticamente de principios del siglo pasado, pues es un poco raro, ¿no? A mí me suena raro. Entonces, uno de los elementos era la participación de la familia, ¿no? Lo que ahora llamamos constituir una comunidad educativa, con todo lo que participa, pues familias, alumnos, alumnas y profesores y profesoras. En ese momento, digamos que las familias tenían que quedarse al otro lado de la valla, como ocurre en el 99% de los coles tradicionales de la escuela de la enseñanza pública. Los papás nos quedábamos en la valla y solo en el momento que se abrían para recoger a los niños era cuando se podía entrar. Este cole es un cole que es abierto y era una de las cosas que a mí me llamaron la atención en aquel momento. Pues nada, decidimos que esta podía ser una buena experiencia educativa. Y a partir del primer año, la verdad es que nos enamoramos del proyecto.
por ejemplo, mi hija venía aquí con necesidades educativas especiales, un problema visual, entonces necesitaba un apoyo extraordinario que entendíamos que se podía conseguir en cualquier otro cole público, pero bueno, que aquí pareció que el acogimiento era mejor. Hoy por hoy, pues mi hija ha pasado de ser una alumna con necesidades educativas especiales, gracias a su paso por el cole, hoy está en la universidad y está estudiando arquitectura y bueno, pues bastante feliz y con recuerdos muy buenos de su paso por este cole. Ahora mismo tengo a una hija de 10 años que está en quinto y bueno, pues igual yo creo que ya el conocimiento que tenemos de todo el proceso educativo pues nos ha hecho descubrir todo lo que nos aporta de valor añadido en relación a lo que hay en otros colegios, Luis de Góngora o cualquier otro de los coles del entorno. Son coles públicos que garantizan una educación de calidad, pero hay un plus que aparece en este cole y que no se da en otros, ¿no? Y para mí es la participación que podemos tener las familias, que supone, probablemente para los profes, supone una cierta carga de trabajo en tenernos presentes, pero también yo creo que el proyecto lo que ha hecho es que se aprenda que eso no es una carga, sino todo lo contrario, puede ser precisamente una descarga, compartir todo el proceso educativo de los alumnos y alumnas, compartirlo a lo largo de todos los ciclos con las familias, pues también supone una descarga en cierta medida y una compartir responsabilidad en todo eso, ¿no? Eso también ha sido algo que con el tiempo de estar aquí también hemos ido aprendiendo. Sí, a ver, esto es una escuela pública y por lo tanto se rige por las normas de decisión que marca la comunidad autónoma y por las normas que vienen determinadas en la regulación. Ahora bien, las asambleas sí que son un elemento fundamental en las decisiones del cole. De hecho, las decisiones que se toman en asamblea son decisiones soberanas que lo habitual es que se trasladen para ser ratificadas en consejo escolar, pero solo ratificadas. Es decir, que a no ser que estuvieran fuera de la ley, pues no habría nada que decir. El consejo escolar simplemente hace el trámite de tramitar legalmente puramente formal, ¿no? Un trámite formal, porque todas las decisiones se someten a junta primero. Es decir, la Junta es una parte más pequeña de la Asamblea, donde también participa toda la comunidad educativa. Hay también una Junta de Niños, donde también ponen su voz a las decisiones importantes que hay que tomar en el cole. Y luego la Asamblea General es, digamos, el órgano más, pues, con más capacidad del que nos hemos dotado, ¿no? Todo esto sin menoscabo de lo que son lo que la regulación exige, es decir, el claustro tiene su capacidad de decisión, el consejo escolar tiene su capacidad de decisión, pero yo digo que la asamblea es fundamental en todo esto. Pues soy Raquel, soy maestra de Trabenco, llevo ya 10 años aquí. Empecé en infantil los 2 primeros años y luego por necesidades del guión me he venido a quinto y a sexto, que es lo que más me gusta. ¿Qué te cuento? Que es un cole muy especial. Es un cole donde todos los ideales que tú estudiabas en la carrera, esa es la primera imagen que yo tengo, ¿no? Todos esos objetivos de la ley que parecen siempre tan del deseo y de la utopía, sí que se cumplían en este centro, ¿no? Es un centro que tiene muy claro lo que quiere, y lo que quiere es formar personas, un modelo de sociedad realmente, ¿no? Y entonces toda la práctica diaria, todo lo que se hace, aparte de bases pedagógicas y didácticas, lo que tiene es una base política, entendiendo por política una manera de entender la sociedad y la vida. Entonces, las pequeñas cosas que se pueden hacer desde infantil hasta primaria están enfocadas en eso, en educar a personas en libertad, a personas críticas, a personas que se respeten, que arreglen y que trabajen de manera cooperativa, de manera conjunta, que se llegue a consenso. Y entonces todas las situaciones de aprendizaje que nosotros planteamos van enfocadas en ese sentido. Pues a mí me gusta mucho de este colegio que hay comisiones. Por ejemplo, hace poco han cambiado el huerto de sitio y se ha llevado a la Comisión de Medio Ambiente para poder hacerlo y tomar acuerdos y todo eso. Una comisión es como un grupo de personas, de cada clase van 2 personas que se eligen y se reúnen para tomar acuerdos por ejemplo, la comisión de junta
Es básicamente todo lo del colegio y aquí en las clases se decide hacemos como una asamblea y decidimos lo que queremos que se cambie, entonces los de junta toman apuntes y lo llevan a la reunión y así lo deciden. Y las comisiones para niños que hay es junta de niños, biblioteca, revista y medio ambiente. Y luego hay otras para adultos como la económica, me parece, y el AMPA y algunas más. Pues a mí las dos cosas que más me gustan, lo primero es el nombre y el inicio de Trabenco. Este cole tiene más de 40 años, el proyecto educativo de este cole, y me parece que es muy bueno, que hemos sobrevivido muy bien a pesar de que nos han querido cerrar el cole. Y luego también que lo que más, estoy de acuerdo con Claudia, ¿no?, que me gusta el aula TGD, Dinos, porque aprendemos de otras personas y cómo trabajar con esas personas, y me parece que es una cosa que a lo mejor otros niños no tienen la oportunidad de tenerla. Yo que no soy de acá, ¿me decís qué es TGD? Trastorno generalizado del desarrollo, ¿no? Sí, es Os decía antes, los programas eran los programas oficiales, quizá interpretados de una manera particular. Solíamos trabajar muchas veces pues debido a determinados centros de interés. Yo creo que se agotaban, se exprimían hasta sacarles todo su jugo, porque se trabajaba además desde el punto de vista de todas las áreas curriculares. Yo recuerdo haber hecho trabajos sobre los romanos. O sea que trabajaba. Supuestamente en el colegio de enfrente también. Lo que pasa es que en el colegio nuestro nos inventamos una máquina del tiempo que nos iba a trasladar a nosotros a Roma. Y luego la máquina no funcionó. Y lo que hizo fue traernos aquí a un romano. Y se presentó un patricio en medio de la clase que no sabía cómo había ido a parar allí, y a través del relato y de la historia de aquel individuo fuimos conociendo Roma. Otro a lo mejor se pone en el libro y te tienes que estudiar la lección 3. Pues son diferentes maneras de acceder a ese mismo currículum, ¿no? Entendemos o tiene un papel muy prioritario el trabajo cooperativo dentro de las aulas y lo que tiene que ver con la socialización. Hay una actividad que es un poco el eje del funcionamiento del aula, que es la asamblea. En la asamblea en la que los niños y niñas se reúnen, se organiza, ¿no?, el trabajo y las prioridades del trabajo en aula esa semana. Se resuelven conflictos, se detectan temas de interés que luego se llevan a otros foros que tienen los niños, como pueden ser la Junta de Niños, el Comité de Medio Ambiente, el Comité de Biblioteca, el Comité de Revista. Entonces se detectan en la asamblea de aula todos esos intereses y luego pues se llevan a esos foros más amplios. Bueno, intentamos que haya espacio en el día a día, eso, para el trabajo cooperativo, para la investigación y para derivar esos intereses que pueden tener los niños pues a proyectos o a algunos otros ámbitos, ¿no?, que tenemos, y situaciones de aprendizaje que luego os cuento, y que haya espacio y que sea una educación equilibrada, ¿no? No ponemos el peso en lo conceptual, sino también creemos que es importante que haya momentos para el desarrollo de lo artístico, de la literatura, de la expresión plástica, y que haya también relación, ¿no?, entre... O sea, las clases no son compartimentos estancos, hay muchas actividades que se comparten con otras clases de la misma edad, de niños más pequeños.
Pues mira, la estructura del día es... ellos entran, como habéis podido ver, de forma natural, no hay sirenas, entonces bueno, pues los niños van llegando con sus familias, se quedan en la puerta en el aula, las familias pueden entrar también, y bueno, y en infantil es muy habitual, luego ya no te lo encuentras tanto, ya cuando son mayores y suben a la planta de arriba ya no suben tanto las familias, pero bueno, pues ya está, de una forma natural, como entras en tu casa, ¿no? Y hay un momento de lectura, que en infantil, bueno, que eso está además, si queréis luego hablamos un poquito de la lectura, que yo creo que tiene un enfoque muy bonito en Travenco, ¿no? La primera media hora es de lectura, todo el cole está leyendo, y después hay una asamblea, y esa asamblea pues es de darnos la bienvenida, de reconocernos, ver quién está, quién no está, contar cosas y experiencias que has tenido y compartirlas con los demás, y después de esa asamblea empezamos a trabajar en rincones. En infantil empiezan a trabajar en rincones. Libremente ellos eligen con sus tarjetitas qué rincón es el que quieren trabajar ese día. Rincones, pues rincón del escritor, de construcciones, de juego simbólico. Juego simbólico, por ejemplo, es un espacio común, además hay un espacio dentro del pabellón de infantil que está construido como si fuera una casita, y entonces pues tiene muchos elementos para jugar, y ahí se mezclan niños de 5, de 4 y de 3 años. No sé qué os he dicho, escritores, del artista, bueno, pues esto. Muy bien. Los rincones luego ya lo veremos, pero en la primaria va evolucionando y se convierten en lo que luego llamamos zonas, que tendréis ocasión de ver algún grupo trabajar también en zonas. Y luego, cuando termina ese rato de trabajo en rincones y de juego en rincones, toman la fruta. El almuerzo, ¿no?, de media mañana pues es fruta en el cole, y cada día le toca traer para toda la clase a un niño le toca traer para toda la clase. Hay un listado y una responsabilidad. En infantil se llevan su cartelito, ¿no?, de la fruta, me toca traer mañana la fruta. Y bueno, pues es también un momento que se cuida, ¿no? Hay un responsable desde infantil, desde 3 años, hay ya responsables, y a ver, ¿quién le toca ser el responsable de la fruta? Y esa persona ayuda a repartir, se aprovecha, además es una situación muy cotidiana, muy vinculada con la competencia matemática, y entonces se aprovecha para, bueno, pues generar ahí preguntas, contar cuántos sois en la mesa, cuántas manzanas, cuántas peras, bueno. Y esa persona también luego se encarga de limpiar la mesa y de limpiar los platos. Luego tienen el patio, y después del recreo tienen, bueno, es que esto ya depende, porque también hay especialidades, a lo mejor hay psicomotricidad, pero también suele ser habitual que tengan ahí el ratito de proyecto. Y bueno, por ejemplo, mi hijo, que también, yo soy maestra, pero también soy madre del cole, y mi hijo está ahora en 3 años. Pues han decidido que son los monos, entonces su proyecto de investigación son los monos este año. Pues eso, han elegido los monos, pues sobre los monos, y muy activo, ¿no? Todavía es muy vivencial el proyecto, o son proyectos de elaborar algo. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer juntos, ¿no? Pues vamos a decorar la clase como una selva, vamos a hacer monos. En infantil, sobre todo, es muy vivencial. Luego esos proyectos se transforman ya en proyectos de investigación, pero tienen una puesta en común en sexto sobre el proyecto que ellos están investigando, y bueno, pues es un continuo, ¿no? Desde proyectos muy de hacer, y de hacer proyectos juntos, de materiales, o de elaborar, o de decorar la clase, o de tal, con la información que ellos van trayendo, y luego pues proyectos ya de investigación ya más serios, ¿no? Sí. Y por la tarde hay actividades así bastante interesantes también en infantil. Los talleres se realizan por la tarde, un día a la semana por la tarde. En los talleres se mezclan niños de diferentes edades. De infantil participan 4 y 5 años con primero y segundo, se hacen grupos heterogéneos, y esos niños pues van a diferentes talleres. Es un momento en el que sí que participan familias también en estos talleres, elaborando esos talleres. ¿Y qué otra actividad tenemos por la tarde? Los grupos interactivos también, ¿no? Que no sé si conocéis
Bueno, pues grupos interactivos es una práctica que proponen las comunidades de aprendizaje y bueno, pues que se basan en esto, en que el aprendizaje cooperativo es enriquecedor para todos y entonces el diseño es grupos heterogéneos de la misma edad o de diferente edad, pero heterogéneos, igual con colaboración de familias. Se hacen grupos rotativos y hay diferentes propuestas, en cada propuesta están 10 minutos trabajando y el objetivo y el mensaje que se lanza a los niños es: no solamente es importante resolver la actividad, sino que todo el mundo aprenda, que todo el mundo aprenda. Todo el cole empieza siempre con media hora de lectura. Esa media hora de lectura es libre. Tú, como adulto, estás para orientar, para ayudar, para aconsejar y para garantizar ese clima. Tú llegas aquí en un silencio precioso por las mañanas, en el que cada niño coge su libro. En infantil, por ejemplo, pueden leer por parejas o los mayores bajan a leerles a ellos y es esa media hora en que tú tienes ese tiempo. Los adultos también, ¿no? Y entonces es así como empiezas la mañana. Así es como fomentas la lectura, creemos que es lo lógico. Si la lectura tiene que ser una fuente de placer y de disfrute, no puede ser algo obligado o algo artificial, sino que tú empiezas el día así. Entonces son niños que son muy lectores. Los hay que tienen sus dificultades, como en todos los sitios, y tú como adulto estás ahí para facilitar ese proceso. Y luego lo que reina mucho es el respeto a cada ritmo y a cada forma de trabajo. Esto se atiende desde dos actividades básicas como son las zonas o rincones en infantil, que es más conocido, y los proyectos. ¿Qué son los rincones o zonas? Son momentos de actividad, de trabajo, en el que ellos tienen una serie de opciones que los maestros les proporcionamos y ellos deciden qué hacer en cada momento. Cuando son pequeños es mucho más libre, tú vas orientando, pues mira, has estado mucho en el rincón con los de infantil, no, mira, llevas toda la semana en el rincón de la casita, tienes que cambiar. Y en primaria ya van teniendo sus registros, de manera que en quinto y en sexto ellos ya saben cuántas horas se tienen que poner de matemáticas y cuántas de lengua, conocimiento del medio, ¿no? Va siendo una regulación interna en el que cada uno va regulando su propio proceso de aprendizaje. Esto es una riqueza muy grande, ¿no? Porque es verdad que tú así es como regulas tus propios procesos, como tú te motivas y como tú sabes y te adecuas a lo que te hace falta. Entonces, en estos momentos, ellos tienen, imagínate, te hablo de quinto, que es donde estoy ahora, ellos tienen 3 propuestas: lengua, de matemáticas y de ciencias, y entonces ellos en su plan escriben lo que van a hacer cada día, y escriben si lo van a hacer solos o lo van a hacer en parejas, y eso luego al final de la semana se evalúa. ¿Qué has logrado? ¿En qué has tenido dificultades? ¿Cómo te lo vas a plantear para la semana que viene? Pues esto hace que sean unos niños, lo has visto, muy activos, muy empoderados en su propio aprendizaje. Ellos son muy conscientes de cuáles son sus procesos y de qué pasos tienen que ir dando. La motivación es muy intrínseca, porque además todas estas propuestas que les hacemos no son libros de texto, sino que los maestros y maestras las creamos, las elaboramos, las vamos mejorando con el tiempo. En primaria, por ejemplo, hay mucho material que hemos hecho en Word, en material informático, pero cambia. O sea, tú puedes tener un banco de recursos muy grandes, pero esto se va adecuando al grupo, a los intereses del grupo, a todo. Y parte además de, como te decía, los niños, no es ejercicio 3 y 4, sino que siempre se parte de una situación en la que a ti te interesa o tú tienes que investigar o tienes que reflexionar, lanzar hipótesis. Entonces, claro, esto al final conviertes a unas personas con un interés por aprender muy grande, una capacidad crítica, porque el saber no viene de un solo sitio. Ellos están acostumbrados a que el saber viene de muchas fuentes y que las fuentes se contradicen y que nadie posee el saber absoluto, ni siquiera el maestro. Los maestros aquí es como el andamiaje de Brunner. Es que es real, es decir, tú eres un andamio el que les va facilitando todas las herramientas donde ellos se van apoyando para construir el conocimiento, un conocimiento que además es compartido. Ellos decían, no en las noticias, por ejemplo, no, las noticias nos las contamos porque aprendemos todos de todos. Y esto lo tienen muy dentro, es decir, el aprendizaje de la humanidad es un aprendizaje compartido. Todo lo que sabemos es heredado de todas las culturas anteriores. La escuela no puede ser de otra manera. Total. No puedes llegar a clase y en un libro de texto ese es el conocimiento, no es así. Estábamos haciendo unas noticias que solemos hacer todas las semanas. El trabajo se basa en buscar una noticia de algún tema. Por ejemplo, a mí me ha tocado esta semana política y tenía que buscar una noticia y resumirla un poco con mis palabras. Y luego,
y luego escribirla en un papel, pasarlo limpio, o también se podía pasar a soporte digital con un PowerPoint o vídeo. También en las noticias hay que incluir una pregunta final para abrir un pequeño debate en la clase y también una opinión para decir lo que tú piensas de la noticia. Si haces la noticia en PowerPoint, no puedes entrar en una página, copiar todo lo que haya y pegarlo. Tienes que resumirlo con tus propias palabras y eso es lo que hay que hacer para que entendamos mejor la noticia y que nos enteremos de qué va. Que yo quiero decir que de las noticias también sacamos el saber debatir entre nosotros, el debate, sacamos debates y bueno, salen ideas nuevas. Yo creo que también sirve para aprender nuevas palabras que salen en las noticias y entonces como luego tenemos que enterarnos de qué significa, pues aprendemos bastante de las noticias y además nos ponemos al día de lo que pasa en el mundo. A todos aportamos una noticia, ¿no? Entonces todos aprenden lo que haces tú y además como lo exponemos aquí en público, tú aprendes también lo que trae todos los demás, entonces aprendes muchas más cosas. Estamos en un momento de revisión de nuestro proceso de evaluación, porque creemos que tenemos que seguir ajustándolo. Nosotros evaluamos y entonces las típicas notas, ¿no? Bueno, lo que está establecido por ley, ¿no? De las 3 evaluaciones trimestrales, pues eso se evalúa trimestralmente con los parámetros que se dan desde la administración, pero nosotros tenemos dos momentos de evaluación más intenso y más profundo, que nosotros hablamos de evaluación cualitativa, ¿no? Hacemos uno en febrero, un momento en febrero y otro momento en junio. Y en ese proceso de evaluación participan familias, participan profes y participan niños. Niños, bueno, ahora os cuento cómo, ¿no? Entonces, es un proceso de triangulación, esa evaluación cualitativa. A partir de un cuestionario o de un guión que damos de observación a las familias, intentamos que a la reunión en la que se comparte toda esa información, las familias lleguen ya con pues una reflexión hecha sobre diferentes ámbitos, ¿no? para evaluar. Los niños también participan en infantil y en el primer ciclo a través de autoevaluaciones y en el segundo y en el tercer ciclo llevan esa autoevaluación escrita, pero también están en la entrevista, ¿vale? Entonces, no siempre, a lo mejor son, en el segundo ciclo, por ejemplo, son 15 minutillos, o sea, hay una parte en la que está el niño y otra parte en la que no está el niño en esa entrevista. Las entrevistas sí que son fundamentales y nosotros luego elaboramos un informe escrito, hacemos una devolución oral en las entrevistas a las familias y en junio elaboramos un informe cualitativo escrito así bastante intenso y que recoge además algunos ámbitos que en la evaluación cuantitativa y meramente curricular no están, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales, con la autoestima, con los hábitos de trabajo, con las estrategias de aprendizaje que tiene el niño. Y lo que intentamos concluir es pues algunos acuerdos en los que vamos a trabajar tanto desde el cole como desde las familias, ¿no? Y que el niño sea consciente de eso también, ¿no? Como lo que me tengo que poner las pilas es en esto. Entonces nosotros no damos notas, sí que las hacemos porque la administración las pide, pero las familias no las quieren. Lo que hacemos es un informe de aprendizaje, donde además hablas de la competencia, ¿no? No es en matemáticas va bien, sino dentro de la matemática, que es una cosa como muy ahí explícita. Pues tú tendrás una capacidad de razonamiento, estarás en un nivel del proceso de construcción de los números, en otro de operaciones. Fíjate, la matemática ya en sí misma es muy amplia como para poder poner una nota. ¿Cómo se hace esto? Este año, por ejemplo, estamos dándole una vuelta a todos los procesos de evaluación porque, claro, la ratio ha subido a 27, 28, 29 niños por aula y es muy difícil. Pero ¿cómo lo hacemos? Acompañando en los procesos. Esto que yo te contaba de las zonas, en que cada niño esté trabajando en algo diferente,
a ti como adulto lo que te permite es ir sentándote a su lado, no solamente para apoyar, sino también para observar esos procesos. Tenemos registros de observación, el diario de aula es una herramienta fundamental en la que tú vas describiendo y anotando todo ese proceso que tú estás viviendo. Por eso estamos este año diciendo cómo lo vamos a hacer, porque la ratio ha subido mucho, jolines, y es muy difícil el que tú puedas seguir todos esos procesos, ¿no? Pero yo creo que eso es algo esencial, vivir con ellos, el aprendizaje, estar muy atento, no ser... Es decir, un cambio muy grande que creo que hay en Trabenco es que el adulto no somos el maestro como fuente de saber ni como transmisor de conocimientos, eres un acompañante. Y como acompañante, como motivador, como tiras de aquí y aprietas allá, tú puedes observar todo eso. Y entonces luego tú te sientas con el niño o con el grupo de niños entero y vais viendo, oye, mira, a mí me parece que aquí tenemos que apretar, que como reto tú tienes superarte, no sé, es que claro, ¿no? Los aspectos que evaluamos es al final lo integral. A mí lo que más me gusta de este colegio es pues la manera de aprender, no sé, porque no es estar todo el rato haciendo examen, no, aquí pues se aprende pues cuando hacemos un trabajo pues lo ponemos en común y lo corregimos entre todos y eso es una manera de aprender. Yo quiero decir que en otros colegios no se hace todo, en otros colegios tienen muchos nervios, porque yo estaba en otro colegio y te dan muchos nervios porque mañana hay examen y aquí puedes estar tranquilo, aunque hay también deberes, pero no tienes el agobio ni el estrés. Que a mí cuando me ponen un examen tengo mucho estrés y a veces no puedo ni hacerlo por el estrés. Me parece una forma muy cooperativa de hacerlo y bastante buena. Te diviertes aprendiendo y otra cosa es que no te aburres. En este cole no te aburres, no como en mi otro cole que yo casi me dormía. Y acaba de llegar Dani este año, me encanta que diga esto. Y luego otra cosa es que aquí no te mandan página 8, 9 y 10, te mandan investigar, por ejemplo, sobre... Estuvimos en una excursión del Thyssen y te mandan investigar sobre el cuadro que más te gustó. Pues mira, obstáculos internos, y esta es mi opinión personal, ¿no? Mi percepción es el volumen de trabajo. El volumen de trabajo y el tiempo. El tiempo, que siempre queremos hacer más de lo que podemos hacer en realidad, ¿no? Entonces intentar ser realistas y saber este es el tiempo del que yo dispongo, hasta aquí podemos llegar, ¿no? Yo creo que las personas que estamos aquí trabajando y las familias que están, tenemos un nivel de exigencia alto y no siempre es posible. Eso nos hace trabajar mucho y a veces ir con la lengua afuera, ¿no? Entonces yo creo que esa es una dificultad y una debilidad, ¿no? Y no sé si seremos nosotros, la generación, porque esto lleva 40 años. El año pasado tuvimos un encuentro muy bonito de profes que habían pasado por el cole desde los inicios y bueno, ahora os cuento. Este es el resultado fue una dinámica que hicimos, entonces todas las personas que estuvimos allí, estaba ahí un poco hecho polvo porque se ha despegado. Todas las personas que estuvimos en ese encuentro se situaron en esta línea del tiempo. Y desde el 73, bueno, desde antes, porque está Lola Pedrosa desde antes, ¿no? Ya antes de que comenzara el proyecto, ya estaba vinculada a lo que en inicio fue la idea, pues todos coincidíamos en lo mismo. Es el tiempo, es la dificultad, es lo que te implica más allá, lo difícil que es compaginarlo con la vida personal, ¿no? No sé si nosotros seremos la generación que consiga ahí un equilibrio, que consiga reducir un poco ese ritmo y esa vorágine. Y luego, bueno, pues también hay dificultades para que este proyecto, hablamos de que es una escuela pública y a nosotros nos parece que eso tiene que quedar muy claro. Insistimos mucho además a las familias que vienen interesadas por el proyecto en las jornadas de puertas abiertas, en que esto es una escuela pública, no es una escuela libertaria, no es otro modelo de escuela, es una escuela pública y entonces nosotros estamos dentro de ese margen. Y es difícil encontrar la manera
de encajar, ¿no? Y de responder a las demandas que se hacen desde la administración, que encajen con el modelo, y bueno, pues eso supone también, hay un esfuerzo grande, ¿no? De explicar ante la administración por qué hacemos esta práctica en el horario que tú estás viendo y que a ti te mandamos, esto se corresponde con esto. Bueno, eso sí, también, y a nivel de burocracia, que cada vez es mayor, yo creo que cada vez es mayor, todo el tema de burocracia, y eso te resta tiempo de ser maestro, ¿no? Y de atender a los niños. Bueno, no sé si me queda un poco en la superficie, pero para mí son las personas, las familias que han sido clave en todos los momentos críticos y que han sido los que han sostenido este proyecto y han hecho que esos momentos de crisis se superaran, y los profesionales que se han dejado aquí la piel. No lo sé, yo creo que Trabenco es un tren que va a mucha velocidad, que si te montas en ese tren, bueno, pues no lo sé, porque tiene una inercia. O sea, Trabenco tiene de maravilloso eso, que lleva 40 años, y yo cuando he estado fuera y he estado en otros proyectos, pues veía que lo difícil en otros proyectos es arrancar ese tren, ¿no? Entonces, en Trabenco es como que desde el tren ya va en marcha y va a una velocidad que lo único que tú tienes que hacer es montarte y decir, yo asumo que tengo que ir a este ritmo. A mí una de las cosas que me gusta también mucho de este cole es que aprendemos con experiencia, no con dictados y cosas así, no, que lo vivimos, y entonces pues a mí me parece una manera divertida de aprender. A mí lo que más me gusta de este cole es las ganas de aprender, porque cuando llegas del verano a lo mejor los otros coles dicen, es que yo no quiero ir al cole, pero es que aquí tú dices, ay, estoy deseando ver a mis amigos y a los profesores y aprender y eso, y aquí te tratan muy bien. Yo quiero decir que aquí, además de aprender de proyectos, de talleres y todo, aprendemos de personas, y entonces que hay gente que está en Dinos que son, ¿cómo se llama? Autistas, bueno, algunos. Y aquí hay un niño que se llama Iván y yo aprendo bastante de él, no sé si los demás lo harán. Y que yo pienso que aquí no todos estamos igual, aprendemos por igual. Es un aprendizaje constante, esto siempre considero, pero vamos, cualquiera de mis compañeros, yo personalmente ya llevo 10 años, considero que siempre estoy aprendiendo, no solo de mis compañeros, sino también de los propios niños, aprendiendo de mi propia práctica. Lo primero que supuso fue una transformación muy grande y que al principio cuesta, porque tú llegas aquí y te das cuenta que no sabes nada. Claro, porque no te sueltan en un aula, no tienes libro de texto, y aunque tú cumples con el currículum, que esto es una cosa que nos preguntan a veces, si el currículum oficial se cumple y se sobrepasa muchas veces, tú cumples con la ley, pero todo lo demás es siempre tan nuevo, estamos con las teorías, con nuevas experiencias, con nuevos grupos, y entonces es siempre el solo sé que no sé nada. Cada año vas aprendiendo, pero a nivel profesional esto te llena muchísimo, no sé, yo me siento muy orgullosa de trabajar aquí y vengo con ganas a trabajar, esto a mí me parece que es un privilegio. Deja una marca indeleble en quien lo conoce, para bien o para mal. El Trabenco es un sitio muy querido y también es un sitio muy odiado. No por la propia gente del cole, pero en su entorno. Es un centro muy rechazado porque pone de manifiesto la diferencia. En mí ha dejado muchas cosas. Desde luego una experiencia docente, pedagógica, pues única. Y luego, pues mirad, debe hacer 14 años que yo dejé de Trabenco, más o menos, y aquí estoy. Esto me pasa muchísimas veces. Me pasa aquí, me pasa hablando con antiguos compañeros,
Me pasan mis clases en la facultad con mis alumnos, a quienes les doy clase de didáctica e innovación curricular. ¿De qué voy a hablar? ¿No? Todavía mantenemos una tertulia literaria, profesores y profesoras de Trabenco de la época en la que yo estaba, que nos reunimos una vez al mes. No te puedo creer. ¿No? Han pasado 14 años de mi salida de allí, y bastantes más de algunos otros que siguen asistiendo a esas tertulias y a esas reuniones. La prueba irrefutable de que creíamos en aquel proyecto a pie juntillas es que, al contrario que ocurre en otras instituciones, prácticamente todos, salvo excepciones de personas que viviesen muy alejadas, prácticamente todos los profesores y profesoras del cole llevamos allí a nuestros hijos. Para mí es que fue increíble. Yo me acuerdo, son todos recuerdos buenos. Hacíamos muchísimas excursiones, íbamos muchísimo al teatro, hacíamos mucho teatro en el colegio. Nos enseñaban la lectura, por ejemplo, era una parte súper importante. Siempre estábamos rodeados de libros, como yo digo, ¿no? Y luego también muy cercano con los profesores, o sea, yo con creo los que padres. nadie puede hablar mal de ningún profesor. Siempre era mucho cariño entre los profesores y los alumnos. O sea, era una cosa... Y yo creo que una parte fundamental de todo esto era la participación de los padres en el colegio. Que los padres, por ejemplo, éramos una parte importante en el cole. A la hora de ellos, cuando nosotros llegamos aquí, muchos padres pues enseñaron cómo ayudarles en las matemáticas a los hijos. Nos daban las clases a los padres, los profesores, y, o sea, los padres íbamos a clase para... Entonces ahora, claro, no se da porque la gente tiene, a Dios gracias, tiene mucho más cultura, tiene mucho más preparación y todo, y puede ayudar a sus hijos. Pero nosotros cuando llegamos aquí, esto era un barrio obrero, entonces no había, digamos, la cultura, había ganas de tener cultura, pero no la había. Entonces eso sí que ayudó mucho también, de cara a que los padres colaboraban en todo momento con los profesores, se seguía, o sea, había un seguimiento entre profesor y padre para que su hijo avanzara en la lectura, en la escritura, en todo. O sea, era, digamos, una colaboración entre padre y profesor. Como padre que ha tenido hijos... Toda una experiencia de vida de lo que es la educación en sí. La educación que creo yo y que creo que debía de ser. Por eso he estado participando, ya tanto yo como mi mujer, mi familia, todos, o sea, que estamos entregados, pero que no es mi caso, que es el caso de casi todos los padres de Trabenco. Sí, no, indiscutiblemente. Es una marca. Para mí siempre ha sido el referente, ¿no? Cuando yo empecé a ser, o sea, estudié educación especial y cuando ya estaba matriculada me dijeron, pero si esto es, lo mío era educación social, lo no formal, siempre he estado en ese ámbito, ¿no? Cuando ya estaba matriculada, pero si esto es un magisterio. Yo maestra, mi experiencia de escuela fue terrible, mi experiencia de niña fue muy mala, entonces para mí descubrir Trabenco fue descubrir que la escuela unía, ¿no?, esa parte que yo había vivido en la educación no formal, ¿no?, y que para mí es muy importante, de desarrollarse como persona, de la socialización, unía toda esa parte que para mí fue importante con la escuela, ¿no? Para mí es el referente de la escuela que a mí me gusta vivir y construir en el día a día. No sé, la que quiero para mí como maestra, para mis hijos. Yo creo que eso es muy significativo. Aquí somos bastantes profes los que traemos a nuestros hijos al cole. En otros colegios, pues los profes dicen, no, yo a este cole no le llevo a mi hijo. Se buscan otro cole. Eso es porque tú, si no lo quieres para tus hijos, ¿qué estás haciendo, no? ¿Cómo lo quieres para los hijos de los demás? Y para mí es significativo eso también, que muchos los profes que vamos teniendo hijos y tal, traemos a nuestros hijos a Trabenco, porque es la escuela que queremos para nuestros hijos y para los hijos de los demás. Trabenco.
Una escuela donde se puede soñar. Cuenta la historia que mientras jugaban dos amigas, una le dice: te voy a contar un secreto. ¿Sabías que hay una escuela donde mis papis no tienen que quedarse en la verja exterior mirando cómo cruzo el patio, sino que me acompañan hasta el aula, me despiden con un beso o se quedan compartiendo? Una escuela donde no aprendo a deletrear, sino a leer libremente disfrutando de una alfombra. Tampoco se aprende a mirar fijamente a la pizarra con ojos adormilados, sino a crear una tarea en grupo. Ni a movernos por un timbre chillón, sino por descubrir la próxima tarea que tengamos. No se aprende a bajar la cabeza ni a mirar de reojo al maestro, sino a mirarnos a los ojos seguido por un abrazo afectuoso. Tampoco formar filas unos tras otros, sino a corretear libremente. Y nada que 2 y 2 son 4, y que la hora tiene 60 minutos, sino a hacer magia y a soñar. No estar sentado inmóviles y con la boca cerrada, sino a explorar cómo huelen las flores. Allí tampoco se aprende a pedir buenas notas y temblar cuando se entregan, sino a disfrutar de lo que se hizo. Ni a sentirnos dueños del aula, como si fuéramos los únicos del lugar, sino a compartir que todo es de todos. Y cuando realizamos una excursión, no solo somos los únicos que sabemos, sino la clase se interrumpe y salen todos al patio a despedirnos, agitando cientos de manos. Y mucho menos a empujarnos a los demás. Largo, yo primero, esto es mío. Sino a consolar a las personas y ser solidarios. Y cuando surge algún problema, cualquiera de nosotros puede llamar la atención sobre lo que se está haciendo. No hace falta esperar a que venga el profesor para reñir. ¿Que no me crees? Te entiendo, porque el que no lo vive no lo puede creer. ¿Que dónde está esta escuela? En Zarza Quemada, Leganés. Se llama Travenco, la escuela donde se puede soñar. Sus puertas están abiertas de par en par. Vete allí, y si un día regresas, cuéntale a tus profesores dónde estuviste. Quizás comiencen a escucharte.